Como vai, pessoal? Tudo bem? Este é o Falando em Liberdade. Estamos iniciando o nosso primeiro programa nesta fase de recolhimento social e também um programa que tem a marca de ser o primeiro internacional, porque temos aqui conosco dois convidados da Argentina, amigos, colegas, grandes especialistas em direitos humanos. Já falarei do currículo deles. E também o professor Heitor, um dos grandes especialistas no Brasil sobre o genocídio armênio e outras temáticas. Vocês, ao longo do programa, terão a oportunidade de conhecer melhor a expertise de todos eles. Desde já, agradeço ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Dr. Caio Augusto. Também agradeço ao professor Dr. Jorge Bolsinhas, diretor da Escola Superior da Advocacia de São Paulo, e também ao professor Adriano Ferreira, grande amigo, coordenador da Escola Superior da Advocacia de São Paulo. E já dando início a este programa, já informo que falarei hoje um pouco em português, um pouco em espanhol. O tema de hoje, muito importante, atual, ele vai se subdividir em três. Falaremos sobre o genocídio do povo armênio. Dia 24 de abril é uma data marcante para a humanidade e especialmente para o povo armênio. Também falaremos do dia 24 de março de 1976, data que marcou o golpe de Estado na Argentina e que deu início a um processo denominado de reorganização nacional. E aí veremos se, com a opinião dos especialistas aqui presentes, se beiramos aí a uma experiência histórica próxima ao genocídio ou não. E, finalmente, falaremos um pouco dos dias que correm, dos dias atuais. E os convidados, portanto, como eu já disse, para falarmos nesses assuntos tão importantes, são, primeiro, o professor Heitor Loureiro, doutor pela Unesp em História, professor de Relações Internacionais e um dos nomes mais reconhecidos para falar em genocídio armênio no Brasil, quiçá na América do Sul. De Buenos Aires, temos a presença de um querido amigo, Federico Gaetan Hayrabbedian, que tem uma formação especializada em Direito. O Federico Gaetan Hayrabbedian é advogado especialista em Direito Penal e LLM pela American University em Washington, na Washington College of Law, advogado, participante, querelante na mega causa ESMA, um dos principais julgamentos dos perpetradores, torturadores da ditadura argentina, atualmente presidente da Fundação Luiza Hayrabbedian, de Direitos Humanos, e membro do board do corporate do Zorian Institute, um dos mais importantes institutos do mundo que trabalha a educação nos direitos humanos e no genocídio. E, para nossa alegria, também está presente o Alexis Papazian, também de Buenos Aires, da Fundação Luiza Hayrabbedian, um grande especialista nas questões indígenas na Argentina, e que será o nosso convidado na próxima entrevista nessa edição internacional. Dito isso, para não perdermos mais tempo e ouvirmos quem nos interessa, cumprimento, e agora vou falar um pouquinho em espanhol, mas teremos a tradução em breve. Cumprimento a los amigos Heitor, Alexis y Federico. Gracias por aceptar la invitación y por tenerlos con nosotros en el programa Hablando en Libertad para algunas reflexiones importantes. Muchas gracias. Gracias a vos, Flávio. Me gustaría de empezar la charla recordando que 24 de abril de 1915 tuvimos el inicio de uno de los principales genocidios en la historia de la humanidad, el primero del siglo XX, cometido por un Estado contra sus propios ciudadanos. El genocidio armenio. Ahora vamos a 105 años, ¿sí?
Entonces me gustaría de preguntar a los dos. Federico, que es un descendiente de una familia armenia muy importante en Argentina, Heitor, que en Brasil ciertamente lo más importante experto en este tema, especialmente para nuevas generaciones. ¿Cómo tuvo lugar el genocidio del pueblo armenio? ¿Cuáles fueron las principales causas económicas, políticas, étnicas, religiosas? ¿Por qué y cómo ocurrió? Estoy pensando en las nuevas generaciones que no conocen la historia, ¿sí? ¿Pueden hablar un poquito, por favor? Heitor, ¿querés empezar vos? Sim, me peço eu, então. Sí, vos. Falo em português, né? Porque... Puedes falar em português, Heitor. Sim. E, bom, obrigado pelo convite, Flávio, agora de maneira oficial. Cumprimento Federico, Alexis, grandes amigos e grandes acadêmicos a quem respeito muito e devo muito também. A sua pergunta ela é muito vasta, né? Tanto na própria concepção da pergunta quanto na resposta. Então, eu vou tentar dar um panorama aqui. Bom, para quem não conhece, nunca ouviu falar no genocídio dos armênios, né? Talvez a gente tenha que começar explicando, dizendo que foi um genocídio que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, no território onde hoje está a República da Turquia. Na época, Império Otomano, um dos países envolvidos na Grande Guerra, do lado da Alemanha e da Áustria-Hungria, contra França, Grã-Bretanha e Rússia, né, num primeiro momento, e nesse império, o Império Otomano é um império multiétnico, multirreligioso, cuja maioria é muçulmana sunita, né, e são mantidos, né, a estrutura de poder do Estado Otomano é mantido por esses muçulmanos sunitas, mas é um império multiétnico, onde viviam gregos, armênios, árabes, curdos, judeus e outras diversas e inúmeras minorias. Então, como você disse, Flávio, 24 de abril é uma data de rememoração para os armênios do mundo inteiro, porque foi nessa data, no ano de 1915, que o governo otomano decidiu por prender em Istambul, atual Istambul, na época chamada Constantinopla, cerca de 250 intelectuais armênios que eram a liderança dos armênios otomanos. E nesse momento é importante a gente dizer o seguinte, né, você perguntava das causas do genocídio e das motivações do genocídio, mas você sabe muito bem que o genocídio ele tem, por definição, também múltiplas razões, né, e motivações para acontecer, e por isso é um acontecimento tão complexo. E em Constantinopla, em Istambul, ficavam os armênios mais abastados, melhor conectados com a Europa e com os Estados Unidos e com as lideranças econômicas políticas globais. Então, a decisão por matar 250 armênios em Constantinopla, naquele 24 de abril de 1915, né, um domingo de Páscoa, era preparando o genocídio da população que viria a seguir, impedindo assim que ela pudesse organizar qualquer tipo de resistência ou ter algum tipo de aviso, né, de publicidade do que acontecia ali para fora. E a partir desse 24 de abril de 1915, em verdade um pouco antes já havia começado o processo de deportação dos armênios, mas a gente estima que cerca de 1 milhão de armênios, entre 1 milhão e 1 milhão e meio de armênios, vão ser mortos dentro do Império Otomano, né, como você também destacou bem. Os armênios, ainda que não muçulmanos, né, os armênios são cristãos, mas eram otomanos, eram também súditos do sultão otomano. Perfecto. Fede, ¿qué piensas? Pienso que, bueno, primero agradecer a Heitor. Ustedes son grandes amigos de la vida y especialistas muy profesionales y muy serios. También agradecer a Alexis, que está acá, y agradecer a todos nuestros oyentes. Y bueno, no puedo agregar nada más a lo que dijo Heitor, porque es una explicación muy, muy concisa, muy buena. Como vos dijiste, yo soy descendiente de sobrevivientes de ese proceso que inició el 24 de abril. Entonces, toda la historia familiar mía y mi historia personal está marcada por el genocidio armenio. De alguna manera, nosotros estamos acá en Sudamérica como consecuencia de ese genocidio. Entonces,
hay una relación muy fuerte en mi vida, en la vida de todos los armenios que estamos acá con ese proceso. Que, como dijo Héctor, es interesante que ese proceso se inició en Estambul, que era la sede, el centro neurálgico, una de las capitales más importantes del mundo, pero las persecuciones y las matanzas también ocurrieron antes en otras regiones y se llevaron adelante de manera masiva, estructurada y organizada y planificada en los años posteriores a 1915. Perfecto. Y ahora, ¿cuáles son las principales razones por las cuales no tenemos juicios adecuados por crímenes contra la humanidad cometidos contra el pueblo armenio? Y solamente algunos juicios indulgentes, pequeños juicios que no han alcanzado un resultado eficaz, porque tenemos que pensar en una perspectiva histórica. Las consecuencias del abandono del pueblo armenio en la época, con un negacionismo que persiste hoy en día. Vamos a hablar después sobre este punto, pero ¿por qué no tuvimos juicios importantes y marcantes diante de un crimen tan terrible? Respondo yo esta primera parte. A mí me parece que nosotros tenemos que analizar la historia de los juzgamientos de los crímenes internacionales, como dijiste vos, con una perspectiva histórica. El genocidio armenio fue un genocidio que tuvo lugar a principios del siglo XX, en el marco de la Primera Guerra Mundial. En aquel entonces, el desarrollo del derecho internacional y las herramientas que existían en el derecho internacional no eran suficientes para poder juzgar y castigar a los responsables. Creo que en el presente tampoco son suficientes. Hay intentos de juzgamientos de crímenes internacionales, como la creación de la Corte Penal Internacional, pero aún así no se podía. Obviamente hay algunos historiadores, algunos politólogos, algunos teóricos que explican el contexto internacional y las presiones internacionales, el rol de bystanders de algunas potencias vencedoras de la Primera Guerra, pero básicamente creo que tiene que ver con la ausencia de herramientas de juzgamiento y de voluntad política de llevar adelante juicios internacionales. Los genocidios es el crimen de los crímenes. Dentro de un genocidio hay muchísimos crímenes y delitos que se cometen, microdelitos. El genocidio es un gran paraguas, digamos, a big umbrella de los crímenes. Las estructuras sociales, jurídicas y políticas de ese momento no permitían ese tipo de juzgamiento. Perfeito. O que pensas? Eu adicionaria, pegando pelo final da explicação do Federico, que de fato falta vontade política, porque a rigor a gente teve um julgamento em Istambul, em 1919, das principais lideranças do governo otomano durante a guerra, e esse julgamento ele condenou um pouco mais de uma dezena de políticos e militares turco-otomanos pelo genocídio dos armênios. É lógico que não com esse nome, ainda não havia o conceito de genocídio, mais tarde a gente vai falar sobre isso, mas condenou-os por crimes contra a humanidade. E daí a gente poderia fazer um adendo, né, aqui e dizer que foi justamente por conta dos acontecimentos contra os armênios no contexto da Primeira Guerra que o conceito de crimes contra a humanidade surgiu. Foi no dia 24 de maio, justamente um mês depois da prisão e morte daqueles 250 intelectuais armênios, no 24 de maio de 1915, que os aliados, né, portanto Rússia, França e Grã-Bretanha, fizeram um comunicado conjunto dizendo que o Império Otomano seria responsável pelos crimes contra a humanidade e civilização no trato com as suas populações minoritárias. Então, pós-guerra, nós vamos ter o julgamento, né, dessas lideranças,
A maioria delas vai ser condenada à morte em absentia, porque já haviam fugido do Império Otomano, já estavam espalhados pela Europa e pela região do Império Otomano, né, que hoje a gente chama de Oriente Médio, e apenas um desses líderes vai ser de fato executado em Istambul. Agora a questão é o seguinte, né, e daí eu volto ao ponto que o Federico levantou sobre a vontade política, porque o Império Otomano, ele perde a guerra, mas ele não sai como um perdedor, porque quando acaba a Primeira Guerra, em 1918, e sobretudo no contexto da Conferência de Paz de Paris, né, que é 1919, já aquela organização do mundo pós-guerra, nós já temos a Rússia revolucionária como uma ameaça para os interesses europeus na região, tanto da Europa, do leste europeu, quanto da região do atual Oriente Médio. Então, o Ocidente, e aqui, sobretudo, França, Grã-Bretanha e Estados Unidos, eles preferem manter o Império Otomano, ou agora já transicionando para uma república da Turquia, de uma maneira que o seu território não seja dividido, né, não seja fragmentado, para ser ali um importante bastião de combate, de contenção a uma expansão bolchevique para o Oriente Médio. Então, apesar do Império Otomano e futuramente Turquia perder a guerra, ela sai meio como vencedora, porque ela se torna um aliado preponderante do Ocidente, e assim o é até hoje. Isso é parte importante do entendimento do negacionismo, inclusive. Lembrando aqui que a Turquia é um aliado da OTAN desde seus primeiros momentos. Isso ajuda a gente a explicar também a falta de interesse do Ocidente em reconhecer o genocídio dos armênios e reconhecer a responsabilidade da República da Turquia atual sobre o que aconteceu com a população armênia há 100 anos atrás. Yo quería agregar una cosa más a lo que decía Aitor, que me parece que es importante preguntarse por qué hasta hoy no existió una instancia de juzgamiento. Las instancias de juzgamiento que hubo fueron los tribunales, el tribunal de vencedores que mencionó Aitor, pero no hubo una instancia de juzgamiento que habilitara reparaciones o habilitara a las víctimas dar a conocer su voz, salvo la experiencia de juzgamiento del genocidio, no del genocidio armenio, sino de la búsqueda de la verdad del genocidio armenio, que se inició en Argentina en el año 2001 y terminó en el año 2011, que estableció la verdad del genocidio armenio, pero aún así no se logró que Turquía respondiera como Estado perpetrador. Esa es la gran pregunta, ¿por qué Turquía hasta ahora no ha respondido? Perfecto, perfecto. Y Heitor ha dicho acerca de algunos puntos muy importantes. Primero, la utilización de la expresión crimen contra la humanidad. Es un crimen que va a ser después utilizado en el juicio de Nuremberg, pero que es creado con la cuestión del genocidio armenio. Eso es muy importante. Pero me gustaría de escucharlos acerca de la importancia, esta idea me ocurrió ahora, del asesinato de Mehmet Talat por Sogomon Tehlirian en 15 de marzo de 1921. ¿Cuál es la importancia de este facto para el reconocimiento del genocidio del pueblo armenio? A vontade, ustedes pueden hablar juntos como quisieran. Quer começar? Quer começar, Fer? Não? Como a gente falava, né, a maioria desses turcos que foram condenados pelo crime contra os armênios, eles haviam fugido da Europa, fugido para a Europa, melhor dizendo. E isso fez com que um grupo político armênio organizasse uma operação de execução desses fugitivos. E isso, para a retórica armênia, é muito interessante, porque eles não veem como um assassinato ou como um homicídio. Eles veem essa operação como uma execução da pena que o tribunal não foi capaz de executar porque os criminosos já haviam fugido. E o caso mais importante é justamente esse que o Flávio comentou, né, que é o assassinato de Mehmet Talat Pasha, que era o ministro do interior do Império Otomano, portanto, o principal arquiteto do genocídio armênio, que morreu em Berlim
em 1921, executado por um jovem armênio chamado Soghomon Tehlirian, membro de um partido político armênio, membro de uma organização que havia sido constituída para aquele fim. Isso foi muito importante na época, né, e como a gente falava antes, a gente nunca teve um julgamento internacional sobre o genocídio. Então, o que nos resta para o caso armênio são o julgamento dos vencedores lá em Istambul, que a gente comentou. O FED já adiantou o juízo na Argentina, a partir de 2001. E o Soghomon Tehlirian, o caso Soghomon Tehlirian, ele é como um outro julgamento simbólico do genocídio armênio, porque quando ele executa o Mehmet Talat Pasha em Berlim, ele é preso, né, e ele é levado ao tribunal, ele é levado a julgamento, e ele é absolvido, né, mesmo sendo um preso em flagrante, mesmo sendo um réu confesso, né, ele é absolvido pelo tribunal na República de Weimar, porque entende-se que, na verdade, ele executou aquele que executou todo o seu povo, né, ou pelo menos tentou executar todo o seu povo. Então, é um julgamento bem interessante, a gente tem os autos desse julgamento publicados em português, em espanhol, né, temos facilmente encontrado isso. Também já temos alguns bons livros, né, de historiadores, de pesquisadores sobre os bastidores desse acontecimento, desse julgamento. Então, para responder, para terminar a resposta no que o Flávio havia perguntado, eu diria que o caso Soghomon Tehlirian, ele dá de fato visibilidade ao genocídio armênio de uma maneira internacional, porque o julgamento dele foi noticiado pela imprensa e Soghomon Tehlirian, ele viveu nos Estados Unidos até o fim da sua vida, depois que absolvido foi, e ele pôde, né, ele foi muitas vezes entrevistado e, enfim, é uma pessoa bastante importante na questão da divulgação do genocídio dos armênios, a divulgação do que a gente chama de causa armênia. Perfeito. Fede, ¿algún comentario complementar? No, yo creo que coincido con lo que dice Héctor y no lo había pensado así, pero es cierto que este hecho puso sobre la primera plana de la opinión pública internacional la cuestión del genocidio armenio. Creo que esa es la importancia. Y después tengo entendido que Soghomon Tehlirian fue absuelto. No recibió una condena. Sí, perfecto. Es un punto muy importante, ¿sí? Recibió una absolución en función de un entendimiento que hizo el tribunal de un estado de emoción violenta o un estado de corrupción interna que no lo hizo totalmente responsable de sus actos. Entonces, también el proceso de juzgamiento me parece que es interesante y la resolución de ese proceso es muy interesante. Solamente para las personas que van a tener el programa en su computador después, es bueno explicar, detallar que en la época 1915, por ejemplo, no había una visión muy clara, perfecta, exacta acerca de la responsabilidad de personas criminales en la esfera internacional. Solamente la responsabilidad de los estados soberanos, ¿sí? Entonces, es con el genocidio armenio que la idea empieza a ganar fuerza, me parece, ¿no? Después vamos a hablar más acerca de esto. Sí, sigue siendo un tema de discusión en el derecho internacional, el juzgamiento de individuos y cuáles son los individuos que son penalmente responsables en un proceso de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o genocidio. Creo que el juzgamiento de individuos es un proceso muy lento en la historia del derecho internacional y particularmente del derecho penal internacional, y que recién en los últimos años, con algunos fallos muy importantes de la Corte Penal Internacional, se pudo delimitar bien cuáles son las responsabilidades individuales y también dentro de las estructuras de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas militares o de las fuerzas que llevan adelante los genocidios. Creo que, bueno, el caso del genocidio armenio fue un caso prototípico e inicial. Y después me parece que la historia el propio derecho penal internacional y el propio derecho internacional va puliendo muchas definiciones y muchos aspectos para llegar hasta donde llegamos hoy. Yo pondría
al comienzo de esta era el genocidio armenio y al final la Corte Penal Internacional en un mismo proceso. Perfeito. E, ademais, a gente tem complicações nesse caso que o Estado que comete o genocídio contra a população armênia era o Império Otomano, né? Estado esse que vai se dissolver em 1922-23 e vai dar origem à República da Turquia, né? Que é a sua herdeira legal, histórica, né, mas é já um outro Estado com uma outra constituição e com uma outra forma de governo, né? A gente deixa de ter um sultão e passa a ter uma república laica com um presidente, né? E aí vai ter toda a constituição da República da Turquia enquanto um Estado moderno, com a figura do Mustafa Kemal Atatürk, né, que tem essa alcunha por ser o pai dos turcos, é isso que significa Atatürk, e uma tentativa de negar o que aconteceu com os armênios, porque numa eventual confissão ou reconhecimento de que houve um extermínio da população armênia dentro das fronteiras do Império Otomano, agora a República da Turquia, equivaleria a reconhecer que a República da Turquia foi fundada sobre um genocídio, sobre o extermínio de uma população autóctone, súdita, cidadã daquela própria entidade internacional que é o país. E isso passa também, Flávio, respondendo à pergunta inicial, né, que talvez eu não tenha respondido, de algumas das causas, né? O genocídio armênio ele tem um forte caráter de turquificar a economia otomana, que estava em vários setores produtivos nas mãos de armênios cristãos, também gregos, também outras minorias, assírios, e de reduzir uma pressão social muito grande que havia dentro do Império Otomano de milhares e milhares de muçulmanos que não tinham acesso à terra, enquanto muitos cristãos tinham acesso à terra. Então tem muito também disso de homogeneizar a população interna do Império Otomano, né? Esse é o momento das ideias pan, né? Então nós temos o pan-eslavismo, o pan-turquismo. Aí o pan-turquismo advogava uma ideia, uma Turquia para os turcos, né? E armênios não são turcos, judeus não são turcos, gregos não são turcos, assírios não são turcos, né? Então isso também eu acho que é interessante a gente trazer para a discussão. Entonces, es muy importante recordarnos que en la época 1915, la primera mitad del siglo XX, la eugenia era una idea predominante, ¿no? La eugenia, el racismo, como se sabe. Ahora, ustedes también trajeron una información muy importante acerca del crimen contra la humanidad. Crimen contra la humanidad va a ser uno de los crímenes, las imputaciones en el juicio del Nuremberg. ¿Y cuál es entonces la importancia del genocidio del pueblo armenio en relación a lo que los nazis hicieron después con el Holocausto? Porque es importante que hablemos acerca de esto. Por ejemplo, las marchas de la muerte con los prisioneros judíos de Auschwitz, por ejemplo, fueron antes practicadas. Es una dinámica desarrollada por el Imperio Otomano. La marcha que mataba, que llevaba a las víctimas a la muerte, ¿sí? Sí, sí. Yo quiero, para mí es muy importante poder establecer una relación establecer la relación de cooperación y coordinación y la relación que hubo entre el genocidio armenio y el Holocausto. Muchas veces aparecen disociados, aparecen como procesos autónomos, cuando en realidad estuvieron muy relacionados. Hay investigaciones y creo que hay trabajos académicos muy serios que prueban esta coordinación. Y creo que nosotros deberíamos, tanto desde el ámbito del activismo como desde la academia, trabajar mucho más en la relación de complicidad del Imperio Alemán en el caso del genocidio armenio. De hecho, la declaración del Bundestag alemán en el año 2000, creo que fue 2016 o 2017, de reconocimiento del genocidio armenio, en las consideraciones, el Bundestag alemán reconoce su complicidad, reconoce que el Imperio Alemán colaboró con el
con el Imperio Otomano. Me parece que es un tema que no está del todo desarrollado, por lo menos en la literatura o en las producciones académicas de habla hispana, y debería estar mucho más trabajado, porque hay una relación intrínseca. Nesse quesito, vale a pena a gente lembrar o seguinte, né, que os alemães, eles tiveram integrados nos 3 processos genocidas da primeira metade do século XX, né? Porque os alemães, eles eram as potências coloniais da atual Namíbia, então, portanto, tiveram uma participação ativa no genocídio dos povos Nama e Herero, que o Flávio conhece muito bem, né? E depois no genocídio armênio, porque os alemães eram, nesse momento, né, os aliados dos otomanos no contexto da Primeira Guerra. Inclusive, o Estado-Maior das Forças Armadas Otomanas era comandado por um marechal alemão. E muitos cabos, sargentos e jovens tenentes alemães, durante a Primeira Guerra, que serviam no fronte oriental, portanto no Império Otomano, seriam depois coronéis e generais do exército nazista. Então há sim uma conexão muito clara entre os 2 processos genocidas, e é uma conexão que, como o Federico bem disse, né, não pode ser esquecida, e a Alemanha, ela tem bastante consciência disso. Eu falo Alemanha, a atual República da Alemanha, tanto o Bundestag quanto a Angela Merkel, eles fazem bastante referência ao acontecimento, porque a Alemanha vive num processo muito tenso com a República da Turquia, atualmente, muito por conta de uma atuação bem agressiva do Recep Tayyip Erdogan com a Europa. Então, toda vez que a Alemanha quer, de alguma maneira, melindrar o Erdogan e a Turquia, eles voltam a discutir o caso dos armênios, como uma maneira também, e aí é uma questão que a gente pode discutir mais à frente, né, os usos políticos de massacres e genocídios, né, quando que é relevante chamar algo de genocídio e quando que não é, né, e como que essa relevância ela vai sendo alterada ao longo da história de acordo com as necessidades políticas. Então, chegamos a um período em que o termo genocídio aún não existia, pero Raphael Lemkin, un jurista polonés judío, va a desarrollar esta idea, incluso inspirado por la experiencia del pueblo armenio. Es un punto muy importante también. Podemos concluir que el genocidio armenio es hace una división de aguas en esta temática. ¿Qué piensan ustedes acerca del trabajo de Raphael Lemkin? Yo quiero agregar una cuestión más a la pregunta anterior sobre la ausencia de investigaciones sobre la coordinación del Imperio Alemán con el genocidio armenio y el rol de Alemania, y contarles que hay una investigación muy interesante que es esta, que se llama Germany and the Armenians from Bismarck to Hitler, Justifying Genocide, de Stefan Heyring. Es una muy buena investigación que no está traducida al español ni al portugués, que creo que sería muy importante poder contar con una traducción de este libro al español o al portugués, porque en este libro está la base y las pruebas y un muy buen análisis de la pregunta que vos hiciste al comienzo anteriormente sobre el genocidio armenio y el holocausto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Justifying Genocide. El autor es Stefan Heyring. No, sí, Heyring. Sí, es una buena sugestión para nosotros. Vamos, después podemos en otro momento, en otro rato, discutir esta importante obra, ¿no? Genocide, genocidio, es una expresión que va a ganar fuerza después de la Segunda Guerra, ¿no? Sí. ¿Qué piensas? Es el trabajo de Lemkin que me gustaría... Sí, Lemkin, tengo entendido que Lemkin, según lo que investigué, Lemkin aceptó, se inspiró en el genocidio armenio, o en los hechos del genocidio armenio, para crear la palabra genocidio. Él estuvo muy, muy influenciado
por el caso del genocidio armenio. Entonces, nosotros los descendientes de armenios o las personas que estamos involucrados en esta temática, le tenemos que rendir un tributo a la memoria y al trabajo de Rafael Lemkin. De fato, o genocídio armênio, ainda não chamado dessa maneira, foi a primeira inspiração do Lemkin, ainda um estudante de direito na Universidade de Lvov, a se preocupar com uma situação muito clara, né? E isso se deu, inclusive, por conta da repercussão do julgamento do Sr. Roman Tehlerian, que a gente falava mais cedo. O jovem Lemkin se perguntava para os seus professores por que o Tehlerian estava sendo julgado por matar um homem, sendo que esse homem que ele matou exterminou toda uma população. E numa resposta bem controversa, né, típica de professores de direito, o professor de Lemkin teria respondido: olha, pense num granjeiro com as suas galinhas. Se ele mata as suas galinhas, ninguém tem nada a ver com isso, só interessa a ele, porque na verdade é um ministro de Estado executando algo contra a população do seu próprio Estado, e assim a comunidade internacional teria pouca adesão ou pouca força de ação naquele sentido. Obviamente o Lemkin fica bastante incomodado com essa resposta, né, e a partir da reflexão dos estudos sobre os armênios no Império Otomano e nos anos 30 os assírios no Iraque, o Lemkin ele vai propor aqueles conceitos de barbárie e vandalismo, que 10 anos depois vão evoluir e serem fundidos num conceito só, que é o conceito de genocídio. Aí já, né, se a gente pega a obra do Lemkin principal, seminal, que é, né, o jugo do eixo na Europa ocupada, ali as referências são todas ao Holocausto e ao comando, né, às ordens alemãs na Europa ocupada, porque ali já havia uma realidade bastante dura e pesada, da qual o próprio Lemkin é alvo, né? Ele tem que fugir da Europa para fugir do Holocausto, né? E aí ele já faz as reflexões em cima do que estava acontecendo contra a população judaica, o seu próprio povo. Mas é lógico que antes desse livro ser escrito, do conceito de genocídio ser formulado por ele, nós tínhamos aí pelo menos 20 anos de acúmulo e estudos do Raphael Lemkin, desse grande jurista, filósofo, filólogo também, com base na questão dos armênios, com base na causa armênia. Perfeito. Lemkin va, além de jurista, era expert em línguas, ¿no? En lenguaje, la lingüística. Va a buscar el termo en la palabra griega, genos, y la palabra sides. Matar un clan, matar un pueblo, asesinar a un pueblo. De ahí el termo genocidio, para quien no lo sabe. Y ahora, Fede, especialmente para usted, hay una visión sociológica en Argentina acerca del genocidio. Estudiamos la escuela argentina acerca del genocidio, que me parece muy buena, me parece una idea mucho más compatible con los tiempos que tenemos hoy. Porque la Convención para Prevención y Represión del Genocidio de 1948 de las Naciones Unidas no es muy eficaz, ¿no? ¿Qué piensas? Yo pienso que sí, creo que me parece que bueno, el trabajo principal de este desarrollo está a cargo del profesor Daniel Feierstein, y creo que el aporte que hizo Daniel Feierstein a los estudios sobre genocidio en Argentina es muy importante, porque además logró combinar la investigación académica con la acción judicial. Muchas de los desarrollos que hace Daniel Feierstein en su tesis doctoral y también en su centro de estudios sobre genocidio de la Universidad de 3 de Febrero, tienen que ver con la aplicación del término genocidio en los juicios de lesa humanidad en Argentina. En Argentina hay un debate jurídico hubo un debate, sigue habiendo en los juicios, sobre la aplicación del término genocidio y la aplicación de la Convención en los crímenes cometidos por la dictadura militar. La gran mayoría de los tribunales
utiliza la categoría crímenes de lesa humanidad. Utiliza categorías de, bueno, se cometieron crímenes, homicidios, torturas, privaciones ilegales de la libertad o robos que configuran crímenes de lesa humanidad, pero no se utiliza la acepción de genocidio. La explicación que dan los tribunales es que la convención no es suficiente para, la definición de la convención no es suficiente para que los tribunales utilicen, para utilizar ese término no es típico, no engloba la totalidad de los crímenes. Feierstein trabaja sobre esta aplicación o esta interpretación que hacen los tribunales, y él considera que sí es aplicable el delito de genocidio. Y creo que es importante destacar acá que tanto, bueno, como decíamos antes, Lemkin trabaja sobre la palabra genocidio porque el genocidio es un crimen específico, es un crimen que apunta, como decía Editor antes, en términos más, el gallinero que mata, el que cuida las gallinas y mata a su gallinero. Bueno, el Estado destruyendo sus propios individuos es un delito muy particular, es un delito de sí mismo. Me parece que lo que hace Lemkin, lo interesante es darle una categoría puntual a una categoría específica a ese delito. La convención es insuficiente para muchos crímenes que se cometieron por motivos políticos, porque específicamente la definición de la convención no utiliza la categoría de motivaciones, de la eliminación de un grupo por motivos políticos, y ahí es donde la escuela argentina trabaja y redefine la interpretación de la convención sobre la motivación para la eliminación del grupo. Y ese es el aporte más importante, me parece, que hace Daniel Feierstein. Heitor, ¿le gustaría de hablar un poquito? Sim, acho que o Federico abordou os principais temas, né? E a Argentina sempre muito à frente do Brasil em debates sobre direitos humanos, e lógico que na questão do genocídio não seria diferente, e também pensando bastante no tamanho da comunidade judaica na Argentina, né, e a importância que eles têm na condução desse debate inicialmente, e também no tamanho da comunidade armênia na Argentina. Então isso também ajuda a explicar as razões por que eles estão muito mais avançados do que o Brasil nesses temas. Agora, a ditadura argentina também ela é de uma violência ímpar, né, por ser uma ditadura muito menor em termos temporais do que a nossa brasileira, e muito mais virulenta e muito mais agressiva, né? E aqui, sem querer falar que a nossa não foi agressiva ou não foi violenta, muito, muito distante disso. Mas dentro daquele escopo do que a gente falava, né, do que o Federico falou muito bem sobre a Convenção do Genocídio da ONU, né, e a tipificação, né, do que seria genocídio ou não, a gente tem, por exemplo, algo que foi... aqui no Brasil aconteceu, mas na Argentina sistemático, que é a transferência de crianças de um grupo para o outro. Então, como na Argentina tivemos a transferência de milhares e milhares, o Federico vai saber falar melhor disso, né, de crianças que nasceram, né, de militantes de esquerda, ou mesmo de pessoas que não tinham engajamento político, mas por um motivo ou outro foram presas pela ditadura argentina e que foram levadas para viver em famílias de militares ou famílias que tinham algum tipo de proximidade com as autoridades naquele momento. E essa questão da transferência forçada de crianças de um grupo para o outro, ao que me parece, e aí eu adoraria ouvir o Federico falar sobre isso, ao que me parece é o que faz colar de uma forma mais eficaz na discussão da ditadura militar argentina, não um rótulo de genocídio de uma maneira automática, né, mas essa coisa das práticas genocidas em curso durante a ditadura militar argentina, coisa que aqui no Brasil passa um pouco mais ao largo da discussão,
até muito recentemente, né? Até a Comissão da Verdade aqui no Brasil e o próprio livro, o seu livro, Flávio, né? Sua obra, fruto do seu trabalho de doutorado, chamar a atenção da comunidade brasileira e dos círculos intelectuais por aqui, que houve também um genocídio bastante expressivo da população nativa aqui no Brasil. Então, acredito eu que na Argentina esteja mais confortável, né, o debate seja mais evoluído para dizer em práticas genocidas, né, durante um regime militar. É o que não equivale dizer em genocídio, né, mas práticas genocidas ou práticas próprias de um genocídio utilizados por lá. Perfecto. Me gustaría de acrescentar que hoy, desde 9 de abril, que estamos haciendo la grabación del programa, es el Día de los Aborígenes de las Américas. Entonces, Alexis Papazian, que es nuestro invitado hoy en la próxima entrevista, es un experto en este punto. Tenemos mucho a hablar, Alexis, cuando también hacemos una relación, una conexión entre los pueblos indígenas y su genocidio en las Américas con las dictaduras del Cono Sur. Tenemos mucho a escuchar. ¿Puedes hablar un poquito, Alexis? Solamente claro que sí. Créanme que todo el mundo, estuve prestando atención muy atentamente y para nosotros, para los que digamos, trabajamos ya sea dando clases en distintos ámbitos e investigando, creo que tuve más o menos unas 10 o 15 veces ganas de interrumpirlos y opinar y decir algo distinto o sumar y demás. Me guardé porque sé que hoy no era mi día, pero nada, tendremos tiempo seguramente la semana que viene. Creo que es muy importante comprender los genocidios desde la modernidad, desde la contemporaneidad, y desde la constitución de los estados nacionales y desde las reorganizaciones de los estados nacionales. Fíjense la lógica del proceso de reorganización nacional en la Argentina. Ciertamente organizó la sociedad desde otro lugar, menos solidario, con mayor terror, con mayor miedo, con una política neoliberal, que ahí sí creo que hay una diferencia en términos económicos de lo que hace Brasil, y en parte tal vez por eso la dictadura en la Argentina es mucho más feroz, genera mucha desocupación, genera mucha pobreza, genera una gran especulación económica, nada que no hayamos visto en los últimos 4 años, pero con violencia política y violencia del Estado activo de forma, digamos, genocida. Perfecto. O crimen de lesa humanidad. Creo que tampoco podemos ponerle el rótulo crimen de lesa humanidad, muchas veces ante el rótulo de genocidio parece de segunda línea, y creo que ese es un error terrible, porque es un crimen, digamos, es un crimen igualmente grave como el crimen de genocidio. Dicho esto, me parece que es interesante, en la historia argentina, el proceso de organización nacional es cuando se da el avance del Estado en las zonas de Pampa y Patagonia, y en las zonas del Gran Chaco, que es cuando se lleva adelante el genocidio con los pueblos indígenas acá. No en vano, hay una constante mirada de la dictadura que pone en bronce, quiero decir, enaltece a la figura del general Roca, que es quien va a llevar adelante la conquista del desierto. Entonces, me parece que de esto obviamente no lo vamos a desarrollar ahora porque sería un exceso de mi parte, ya lo está haciendo, pero de esto iremos hablando la próxima vez que nos encontremos, espero. Sí, pero un punto que es muy interesante, que tú hablo ahora, Alexis, es que tú utilizaste la expresión terrorismo de Estado, ¿sí? Sí. El terror de Estado. Que pude hablar con Fede algunos años atrás en Buenos Aires, cuando Fede me ha dado un regalo, un libro muy bueno, uno de los más importantes en Argentina, acerca del terror del Estado argentino. Pero es una pregunta para los tres. ¿Podemos identificar el periodo nazi como una llegada de una evolución que no fue debidamente estudiada con el genocidio armenio y también con los namas y herederos de África? Pero hay también, en las palabras de Daniel Feuerstein, un periodo de inspiración, pero lo que teníamos a la frente, con los terrorismos del Cono Sur, las dictaduras. Porque una policía secreta
las cámaras de torturas, los estupros, la violación sexual de las mujeres, los niños que eran secuestrados, deportados. En Brasil, niños indígenas fueron deportados. ¿Hay una conexión o no entre el periodo nazi y el terror de Estado que podemos identificar en las dictaduras del Cono Sur? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que sí, que hay una, por supuesto que hay una relación. De hecho, hay algunos, más allá de la relación histórica y conceptual o filosófica, es interesante que cuando se empiezan a descubrir los centros clandestinos de detención en Argentina, equipos de geólogos o antropólogos o equipos interdisciplinarios que entraban a esos lugares clandestinos, una de las primeras cosas que encuentran era que habían abandonadas, dejadas como residuos de parte de los represores en la época de la dictadura, eran símbolos nazis. A mí siempre me llamó la atención que encontraron una vez en el Atlético, un centro clandestino de detención, encontraron en la primera inspección que hacen en democracia, encuentran un sombrero de la policía que adentro, en la parte de adentro, tenía una cruz esvástica, dibujada con una virome. Y eso a mí siempre me pareció muy simbólico, más allá de los estudios que se puedan hacer sobre la relación que había entre la dictadura y el holocausto. Siempre me pareció que es imposible que no hubiera una representación del nazismo en lo que estaban haciendo, tanto los perpetradores como las víctimas. De hecho, una de las canciones que cantan las víctimas de la dictadura y que cantamos cuando vamos a las marchas, se le canta a los represores, como a los nazis le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. La figura del nazismo está muy presente en la dictadura, más allá de que hayan sido los en Argentina no haya habido campos de concentración, sino centros clandestinos de detención, y que haya distinciones entre Auschwitz era distinto a la ESMA, está claro. Más allá de esas diferencias históricas y geográficas, para mí hay una relación de continuidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo porque la continuidad pasa sobre todo en el plano de lo simbólico más que en el plano de la praxis. Para que haya más relación en las prácticas de los represores argentinos con la Escuela de las Américas o con Francia, en términos fácticos, en términos de conexión fáctica de dónde se fueron a formar unos y otros, es decir, mayores conexiones históricas con la Escuela de las Américas o decíamos con Francia, pero en el plano de lo simbólico la presencia nazi es total. Voy a poner el mute porque acaba de entrar mi hijo acá, igual está guardando silencio y está mirando. Eu acho que o complemento do Alexis foi muito feliz e eu concordo, né? A influência é no campo simbólico, sim, porque como historiadores, né, como pessoas que trabalham com a história, a gente tem que se preocupar bastante com o risco da teleologia, de achar que tudo que veio antes influenciou necessariamente algo que aconteceu depois, quando essa relação ela não é exatamente automática nos acontecimentos históricos. Agora, o que me parece muito evidente, né, e daí a fala do Federico é primordial nesse sentido, é a impunidade, porque para mim o que enseja novos acontecimentos é a impunidade, porque afinal de contas, né, a sociedade argentina teve que viver por anos e décadas, quiçá, com nazistas em suas ruas, em seus bairros, em sua sociedade, ou seja, muitos oficiais do exército, da polícia, tinham conhecimento que o seu vizinho era um nazista fugitivo, né, que conseguiu com sucesso fugir dos seus crimes e não responder por eles e se refugiar aqui na América do Sul. Então, essa questão de que aí a gente volta até ao discurso do Hitler, né, uma semana antes de invadir a Polônia, que ele teria dito, quem se lembra dos armênios hoje? E isso, para mim, é um traço importante da gente trazer aqui para a discussão, que é como a impunidade ela pode gerar
outros acontecimentos semelhantes, né? Porque há essa sensação de que nada vai acontecer. É um paralelo besta que com certeza o público aqui do Falando da Liberdade tem conhecimento, né? Aqui no Brasil, Flávio, você deve saber melhor do que eu, a gente tem uma taxa de solução de crimes de homicídio na casa de 3, 4%. Né? Ou seja, é uma impunidade gritante dos homicídios do Brasil. Então, qual o recado que isso passa? Né? Passa um recado óbvio de que podemos sim cometer homicídio, resolver nossos problemas né, num estado de barbárie, né, e matar uma pessoa que não pensa como a gente, ou matar uma pessoa que nos causa algum problema, porque afinal de contas só 4 ou 5% dos homicídios no Brasil são solucionados. Então, nesse sentido, eu não quero dizer que o homicídio causado por uma pessoa comum ali na rua vai me influenciar a cometer um homicídio. Né? Não é essa relação causal tão simples assim, mas eu sei que a impunidade ela é um grande estímulo para que eu resolva as coisas da maneira que eu achar melhor, sem passar pelas instâncias do Estado, ou da discussão, ou da política. Né? E a gente vem para a discussão do que é política. Heitor, eso es muy importante porque los fundamentos para la existencia del Estado, uno de entre otros, es el deber de promover la seguridad de todos, sin discriminaciones. Entonces, si el Estado no cumple con sus deberes y es negligente, indulgente con perpetradores, asesinos, homicidas, torturadores, es lo efecto que tú muy bien has dicho ahora. Sí. Me parece que es el fundamento. No, Fede, por favor. Sí. Pienso, no, se me venía a la cabeza también el hecho de que, bueno, Argentina fue un destino importante para los nazis, para muchos nazis que escapaban de los juicios de Nuremberg. De hecho, en Argentina estuvo Eichmann. Eichmann fue secuestrado de territorio argentino por parte del Mossad y juzgado en Israel. Adolf Eichmann, en Israel. Entonces, bueno, fue el juzgamiento que cubrió Hannah Arendt y que le dio pie para escribir Banalidade do Mal. Eichmann, claro, Eichmann en Jerusalén, y desarrollar la teoría de la banalidad del mal. La banalidad del mal es una teoría que fue aplicada también, fue utilizada, fue interpretada por un juez argentino, el juez Daniel Rafecas, que es un juez que llevó adelante la investigación de los crímenes cometidos en el primer cuerpo del ejército, que fue un juicio muy importante como el de la ESMA, y también se utilizó esta teoría del hombre detrás del escritorio para tratar los crímenes que se cometían dentro de los campos de concentración argentinos. Entonces, digo, a lo mejor me parece interesante el circuito ese, que se haya escapado un nazi de Alemania, se haya quedado en Argentina, después secuestrado, llevado a Jerusalén, que eso haya dado inicio a la reproducción del juicio o a la cobertura del juicio por parte de Hannah Arendt, y que después vuelva a Argentina la teoría de Hannah Arendt a través del juzgamiento a criminales argentinos. Ahí hay una especie de sinergia contra la impunidad, podríamos decir, una lucha internacional contra la impunidad que tiene un circuito virtuoso. Y creo que eso es el aporte más importante que tiene Argentina, relacionado a lo que preguntaba Flavio, que tiene que ver con cómo Argentina, o cómo la justicia argentina, en realidad es una justicia que viene incorporada también del desarrollo propio del sistema de protección de derechos interamericano. Argentina, la Corte Suprema Argentina, a partir del año 2005-2006, empieza a incorporar algunos de los principios más importantes de Derecho Internacional de los Derechos Humanos que desarrolló la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, y los aplica al juzgamiento de los crímenes de la dictadura. Entonces, podríamos decir que es un avance regional que tiene una sede protagónica en los tribunales argentinos. Y acá es donde digo que cumple un papel muy importante la lucha contra la impunidad. No solo el papel de los tribunales, sino también el papel que juegan las víctimas y el movimiento de derechos humanos en los reclamos de justicia. Entonces, creo que es fundamental que frente a todo hecho de
bueno, frente a la impunidad de estos crímenes tan graves, exista respuestas de la sociedad y respuestas de la sociedad y reclamo al Estado. Eso es lo que ocurrió en Argentina y dio un resultado importante, que fue todo el proceso de juzgamiento a los crímenes de la dictadura. Sí, podemos hablar un poquito de la decisión de la Suprema Corte Argentina, en el caso que tu familia ha promovido una decisión muy importante que tiene relación con la cuestión armenia, pero también personal con usted, ¿sí, Federico? Sí, en el año 2001, Argentina todavía existía una situación de, no existían los juicios de lesa humanidad como existieron después del 2005. Había una situación de impunidad, entonces se empezaron a hacer los que se llamó juicios por la verdad, que son parecidos a las comisiones por la verdad, pero tenían un contexto de juicio, donde había un juez, una defensa, una parte acusadora, pero no había imputado. Este modelo de juicio por la verdad, que tenía como objeto buscar la verdad, determinar la verdad, establecer la verdad de un hecho, dirigido principalmente a los desaparecidos, ¿dónde están los cuerpos? Tenía una base también en la búsqueda de respuestas por parte del Estado frente a la desaparición forzada de personas. ¿Dónde está el cuerpo? Y también una raíz en el derecho de las víctimas y de los familiares de las víctimas a un rito funerario. Entonces, el derecho a la verdad en los años 90 y año 2001, fines de los 90 y principios del 2000, fue una herramienta de búsqueda, de lucha contra la impunidad. Ese esquema jurídico, esa estructura jurídica, mi abuelo, como víctima del genocidio armenio y descendiente de armenios, la utiliza para buscar respuestas sobre los crímenes ocurridos, los crímenes que ocurrieron en el Imperio Otomano que hablamos al principio de la entrevista. En ese momento estaba el juez Baltasar Garzón y había una parte importante de la comunidad internacional desarrollando el principio de justicia universal, que es este principio que establece que los crímenes que no encuentran, que los crímenes de lesa humanidad, los crímenes internacionales, los crímenes graves como el genocidio, que no tienen una instancia de juzgamiento en su territorio, en el lugar donde fueron cometidos, pueden ser juzgados extraterritorialmente, porque son crímenes que son tan graves que permiten que la búsqueda de la verdad y la lucha contra la impunidad y el fin de la impunidad de ese crimen habilita que se relajen dos principios tradicionales del derecho penal, que son el principio de territorialidad y el principio de retroactividad de la ley penal. Entonces, con el derecho a la verdad, la justicia universal y la posibilidad de investigar hechos que ocurrieron, que no fueron juzgados y que ocurrieron hace mucho tiempo, mi familia, mi abuelo y mi mamá presentaron una demanda en la justicia argentina que prosperó. Y la demanda en base a una interpretación que hace la justicia argentina y también influenciada por el desarrollo de los juicios de lesa humanidad y la búsqueda de verdad vinculada a los desaparecidos, el Estado argentino inicia una investigación que da como resultado la obtención de la verdad sobre el genocidio armenio en base a documentación, a pruebas y a testimonios, en la que un juez estableció que las víctimas del genocidio armenio, la familia del denunciante, que era mi abuelo, había sido víctima de un genocidio. Y utilizó la convención para definir los hechos que ocurrieron durante el genocidio armenio como genocidio de acuerdo a la convención. Entonces esto, yo siempre digo que fue una tarea muy creativa por parte de mi abuelo y de mi mamá, que era abogada de derechos humanos, fue una utilización muy creativa del derecho, y lo que me dejó a mí es bueno, un poco el mandato como abogado de saber utilizar el derecho de manera siempre creativa. El derecho es una herramienta, no es, se lo puede utilizar de manera fija, pero también el derecho nos puede servir como una herramienta para buscar justicia de estos crímenes.
puntualmente me parece lo más interesante es la creatividad en el derecho para este tipo de crímenes, no para otras cuestiones, pero bueno, el derecho debe ser aplicado siempre creativamente. Y demuestra que Argentina, bueno, fue el único país en la diáspora que llevó adelante un juicio donde pone al genocidio armenio como un crimen internacional, y lo define como un tema de derechos humanos. Y esto me parece que es muy importante y que no siempre tuvo la atención de las grandes potencias. Y bueno, esperemos que de acá en adelante sí. Perfecto. Es muy importante también informar a nuestros telespectadores que la sentencia que tu familia ha conquistado fue objeto de análisis en la Universidad de Toronto en 2014, cuando yo estuve con tu hermano, Facundo Gaitán Jairaberian, y fue estudiada, reflexionada muy profundamente en el Instituto Soriano, el gran Instituto Soriano. Es muy importante. Y ahora vamos a volver un poquito a la dictadura argentina, porque marzo es el mes que recordamos el golpe en Argentina y con toda la tragedia que venía a seguir. Y ahora, entonces tenemos que hacer una relación con la memoria. Pienso que, tú, por favor, los tres pueden hablar si concuerdan o no. Pienso que después de Nuremberg, en relación a la América del Sur, los juicios en Argentina en relación a la dictadura son los más importantes para el mundo. Es un modelo. Entonces, gustaría que ustedes hablasen un poquito, por ejemplo, acerca de la mega causa ESMA, el trabajo de las madres en la Plaza de Mayo, que Fede ha introducido algunas madres cuando estuve en la ESMA con ustedes. Es muy importante para los jóvenes en Brasil, Argentina, Chile. Tuvimos nazis en Chile también. Me acuerdo de la colonia Dignidad, comandada por Schaffer, un ex oficial nazi, que colaboró con Pinochet en Chile. ¿Qué ustedes tienen a hablar un poquito de esto? Yo quería decir que sí fue... a mí me gusta por ahí porque participé de los juicios, participé de dos juicios acá en Argentina y los vi de cerca, y a mí me gusta decir que tienen un valor muy importante estos procesos, porque a diferencia de Nuremberg fue un tribunal de ocupación militar. El tribunal de Nuremberg fue un tribunal de vencedores. Los tribunales que jugaron a los genocidas argentinos fueron tribunales naturales, jueces que no estaban impuestos por naciones vencedoras en el territorio enemigo. Fueron jueces que participaron, miembros del Poder Judicial, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero miembros del Poder Judicial argentino que están juzgando a otros argentinos por los crímenes de la dictadura, que a diferencia de Nuremberg, bueno, Nuremberg fue obviamente muy importante, es sumamente importante, pero Nuremberg fue un tribunal de ocupación militar. Y por otro lado, yo quiero destacar que en estos procesos acá en Argentina tuvieron la particularidad de haberle dado absolutamente todas las garantías de defensa y el respeto. Muchas veces yo como querellante me sentí insultado por la forma en la que respetaban los derechos de los perpetradores. Pero en estos juicios se respetaban hasta los derechos más insólitos de los genocidas. Derechos, bueno, situaciones un poco absurdas que se vivían en los tribunales, que tenían que ver con muchos pedidos, muchas estrategias de defensa que utilizaban los represores argentinos para perpetuar la impunidad o evitar el juzgamiento. Bueno, ahí está, claro, esos son los represores de la ESMA, ¿sí? Es el grupo de tareas. Eso creo que es la sentencia de la causa 1270, que fue la causa ESMA 2, donde se juzgó a un lote de 19 imputados, que eran los más importantes. Después vino la causa ESMA 3, que es donde participé yo, en representación del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales,
En la causa ESMA 3 hubo un universo de imputados mucho más grande, hubo alrededor de 50 imputados, casi toda la estructura de la Armada Argentina entre el 76 y el 83. Pero quiero destacar esto, que los juicios acá en Argentina fueron juicios que se hicieron con apego a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos. De hecho, existen muchos planteos de los represores y muchos recursos presentados ante la Corte Suprema y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Irónicamente, los encargados de suprimir el Estado de Derecho y de suprimir la Constitución y de atentar contra la vida de miles de seres humanos y de violar innumerables derechos humanos, hoy son las víctimas que se presentan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de los juicios contra ellos. Y esto tiene que ver con el rol de la sociedad argentina y puntualmente del movimiento de derechos humanos, que tomó como propia las luchas de verdad, memoria y justicia y las llevaron a los tribunales. Siempre hay una organización en Argentina que se llama Hijos, que cuando no existían las instancias de justicia, hacían escraches, que eran situaciones de señalamiento público a los responsables de los crímenes en sus propios barrios, en sus casas. Entonces, el lema de Hijos en ese momento, cuando había impunidad, era: si no hay justicia, hay escrache. Bueno, a partir del año 2005, que empezaron los juicios, empezó a haber justicia. Y tiene que ver con la movilización de distintos sectores de la sociedad, con la movilización de los hijos, de las madres, de las víctimas, y con el reclamo. Es muy importante que, así como antes dije que era importante pensar el derecho de manera creativa, es importante reclamar justicia y reclamar al Estado justicia cuando estamos en presencia de violaciones a derechos humanos o genocidios o impunidad. Y eso acá en Argentina ocurrió y lo llevaron adelante mujeres, que eran las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, y los hijos. Yo no soy víctima, pero fui abogado de ellos y los acompañé y los ayudé y viví de cerca esa experiencia. Entonces digo, respeto mucho la experiencia argentina de juzgamiento a los crímenes de la dictadura. Sí, certamente son las más importantes, pienso, en América del Sur hoy. Sí. ¿Qué piensas, Heitor y Alexis? A mí me gustaría tomar algo que dijiste vos, Flavio, al comienzo, que es poner a Nuremberg en relación con los juicios en la Argentina. Muchas veces desde Argentina es difícil verlo. ¿Qué quiero decir? Cierta parte de la población, sobre todo la que está comprometida con los derechos humanos, que trabaja en organizaciones de derechos humanos, o que es sensible a estas situaciones, lo va a tener más claro. Pero otra parte de la población probablemente vea en los juicios en la Argentina un evento más. No estoy hablando ni en favor ni en contra, sino algo que ya es parte de nuestra vida social. Y me parece que tenemos que siempre ponerlo en relevancia en tanto hecho histórico. Hay esto que ustedes mismos, o sea, durante buena parte de la charla se habló de la impunidad. Y ciertamente la impunidad uno podría decir que la impunidad ha sido la norma en esta clase de crímenes. En términos generales, la impunidad es lo que ha marcado esta clase de crímenes. Los crímenes ya sea de lesa humanidad o los genocidios en general han sido todos impunes. Algunos han tenido. Entonces, en general, es decir, una generalización muy amplia. Entonces, vuelvo, la situación de la Argentina es realmente excepcional. Lo que pasa muchas veces, o nos sucede desde la propia Argentina, es que no lo podemos pensar como excepcional porque vivimos acá. Hay que salir, y eso, bueno, muchas veces ir a cursos o tener estas charlas con personas de otras regiones, de otros países, más allá de que somos parientes, estamos acá cerca, salvo... Digo, el fútbol nos divide y nos une a la vez. Uno diría, hay un montón, está tomando mate, Heitor, yo tengo muchas ganas de ir a tomar un mate. Entonces, hay un montón de aspectos culturales que compartimos, y sin embargo necesitamos todo el tiempo estar viendo cómo desde otros lugares se han resuelto u olvidado o generado de forma impune estos procesos, y en la Argentina no. A pesar de todos los intentos, porque no es que estamos hablando de
el retorno democrático en el 83 y los juicios para los represores. En el periodo alfonsinista, que es el primer gobierno democrático, sí hubo un juicio muy importante, que es el juicio a las juntas, con un presidente radical, con un montón de limitaciones, con unas fuerzas armadas todavía muy fuertes. Alfonsín, como medida política, pero también los jueces, digamos, el sistema judicial se puso a la cabeza y juzgó. Luego viene un periodo de indultos, que son estos espacios en los cuales el derecho a la verdad aflora ante la imposibilidad de otro tipo de juicios. Vuelvo, no quiero repetirme, pero me parece central poner en relevancia internacional los juicios, ya sea el juicio por el derecho a la verdad del genocidio armenio en la Argentina, ya los juicios contra los represores genocidas en la Argentina también. Me parece que es necesario y a veces es una cuenta un tanto pendiente. Solo eso. Heitor? Não, algo. Eu estou aprendendo aqui, estou escutando e aprendendo com esses dois grandes pesquisadores e amigos, mas a única coisa que eu falaria é que eu acho que a história, ela tem a coisa do tempo passado, né? Mas esse tempo que passa, ele é um tempo irrevogável, né? Ou seja, ele é um tempo que ele está sempre presente, né? E ele compõe o nosso presente, e é por isso que esses juízos pela verdade e comissões de verdade e lutas pela memória para estabelecer uma verdade sobre o que aconteceu é tão importante, né? Porque isso que, lógico que não tem como mudar o que aconteceu, nada vai mudar o que aconteceu, nada vai recuperar uma vida que se perdeu ou um desaparecido, que a gente não sabe onde está o seu corpo, né? Mas do ponto de vista simbólico é muito importante esse tipo de medida que a Argentina tem há muito, né? E aqui no Brasil a gente teve um princípio de luta por verdade, justiça e memória, que hoje em dia está completamente fragmentado, né? E hoje mesmo, né, a gente consegue ver aqui na TV, nas redes sociais, manifestações e atos públicos de intervenção militar, pedindo um novo AI-5, né? Aqui no Twitter é um dos trending topics do Twitter Brasil, é AI-5, para os nossos amigos argentinos que talvez não saibam tão automaticamente, mas AI-5 é o momento que a ditadura militar se torna mais ditadura, mais autoritária e suspende todos os tipos de direitos individuais no Brasil no final de 68, né? Então, hoje em dia é isso que a gente tem no Brasil e portanto, é um passado que não passa, né? O passado aqui da ditadura, dos crimes de Estado, né? Do terrorismo de Estado, e talvez esse seja um ponto também que passou batido por aqui, né? Mas alguns autores falam que terrorismo, por definição, é de Estado. Né? Que falar terrorismo de Estado é quase um pleonasmo, uma redundância, porque o terrorismo é de Estado desde a Revolução Francesa com o período do terror, né? Que tem uma entidade capaz de promover o terror numa sociedade é o Estado, né? Não indivíduos isolados e que muitas vezes respondem a um terrorismo de Estado por atos, aspas, terroristas, e como que o Estado também tem a possibilidade de dizer que esse terrorista ou esse indivíduo ou aquele indivíduo é terrorista, né? Como era a retórica da junta argentina ou dos governos militares brasileiros sobre os guerrilheiros de esquerda que pegavam em armas para tentar combater o terror do Estado em forma da ditadura. Mas eu acho que o Brasil, no seu passado, na sua história, de uma maneira na longa duração, é um país de conciliação, né, de acordos, de pactos, e de que não há uma revolução no Brasil, não há mudanças radicais, tudo é orquestrado e as mudanças vêm de cima para que nada embaixo, de fato, possa provocar uma mudança estrutural. E o fim da ditadura aqui, ao contrário do que foi na Argentina, é isso, né? Nós tivemos 21 anos de regime militar no Brasil, sendo que do Geisel para frente a gente chama de abertura, só que é uma abertura que vai durar 10 anos, né? De 21 anos nós temos 10 anos de abertura, né? E como que essa abertura ela foi lenta, segura, gradual, né? E como que ela vai moldando bem o que seria a democracia no Brasil depois, né? E essa democracia que é frágil, que a gente lutou tanto para construí-la de uma maneira menos frágil, mas que ainda assim é muito frágil. E a Argentina me parece estar um pouco mais consolidada nesse sentido, com muita dificuldade, com muita batalha, mas ainda assim um pouco melhor do que a gente. Perfecto. Bueno, bien, para empezarmos una conclusión,
Me gustaría de acordar unas palabras de la argentina, pensadora argentina, María Inés Mudrovnik, que ha escrito la relación entre pasado y presente no es de ausencia o presencia, es de conexión, es de integración. Y como William Faulkner también ha dicho, no hay pasado, él no existe. Para nuestras conclusiones finales, me gustaría de escucharlos un poco sobre el negacionismo que hay hoy en relación a dictaduras, en relación al holocausto, al genocidio armenio, a la pandemia. En Brasil tenemos el negacionismo en relación a la pandemia. Brasil es muy creativo. Entonces, me gustaría de escucharlos un poquito y acerca de estos puntos muy importantes. ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Qué piensan ustedes? Creo que me quedé pensando en una de las cosas que dijo Heitor sobre lo peligroso que es en Argentina no está consolidada la lucha contra la impunidad. Creo que no se terminan de consolidar esas luchas. Son luchas, y las luchas, sobre todo las luchas de reafirmación o de afirmación de derechos humanos, son constantes. Esta es una idea que siempre hablo con Alexis. Son constantes y no frenan. Entonces, el horizonte constitucional o el horizonte de los derechos humanos tienen algo de utópico, pero nos están siempre llevando a alcanzarlos, y nunca los terminamos de alcanzar en definitiva, porque nunca se terminan de cumplir y de todos los derechos humanos. Y me parece que la impunidad y la pulsión autoritaria que existe en nuestros estados débiles, Estado argentino y Estado brasileño son estados débiles, porque son estados que sufrieron muchos golpes, muchas violaciones, mucho dolor. La pulsión que existe autoritaria sigue estando presente. La Argentina estuvo presente en los últimos 4 años, durante el gobierno del último presidente Macri, que fue un gobierno negacionista, un gobierno que escondió negaba la cifra de desaparecidos, discutía, maltrataba a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo, discutía los juicios de lesa humanidad. Fue un gobierno negacionista, y en Brasil yo veo que hay una pulsión muy marcada de vuelta al autoritarismo. Entonces, a mí me preocupa que en este contexto mundial que estamos viviendo en la actualidad, de esta pandemia de virus, se fortalezcan los impulsos autoritarios de los estados que existen dentro de nuestros estados, y vulnere los derechos humanos, el derecho básicamente a la privacidad, el derecho a la intimidad, el derecho a circular libremente, el derecho a reunirse. Estamos viendo en Argentina también, aún con un gobierno progresista, está habiendo situaciones de violencia policial. Me parece que la reflexión es que no tenemos que bajar los brazos nunca si estamos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y con la búsqueda de la verdad y la justicia de estos crímenes, y con la lucha contra la impunidad. Bueno, la tarea es constante. Y este tipo de actividades, este tipo de reuniones como las que nos propone el profesor Flavio, ayudan mucho a que sigamos uniendo fuerzas para luchar contra la impunidad y contra la mentira. Así que me parece que es importante, y estoy muy agradecido con esta oportunidad de hablar con ustedes y con amigos y grandes estudiosos y investigadores, docentes. Yo no soy un académico, pero sé que el trabajo que hacen ustedes es admirable, así que me siento acompañado y me siento contento. Gracias. Gracias, Fede. Nosotros estamos muy contentos con su presencia y sus palabras siempre. Gracias. Alexis. Ahora sí. Disculpas, me tuve que ausentar. Al principio estábamos hablando algo del coronavirus, seguramente algo habrán mencionado Federico con relación a cómo las libertades se ven acotadas y se ven un tanto comprimidas, y a la vez buena parte de la población apoya esas medidas, y esperemos que solamente
y tomamos conciencia de que son excepcionales y son solamente excepcionales. Sí, muy Y entre importante. esas excepciones, es una excepción, me tuve que retirar ahí con uno de mis hijos que estaban pidiendo estar un poco con el padre, así que me perdí la respuesta de Federico. Obviamente hoy estaba más de oyente, he estado más... Gracias por dejarme participar un poco. Muchas gracias. Vamos. Tendremos seguramente la semana que Sí, viene tiempo para hablar. sí. Muy bien, muchas gracias, Alexis. A Heitor? ustedes por la iniciativa. Obrigado, Flávio, pelo convite. Prazer participar, um prazer estar com o Alexis e com o Federico, quem eu sinto saudade e falta de encontrar pessoalmente, de comer alguma coisa, tomar alguma coisa e conversar por horas e horas sobre várias coisas que vão de crimes contra a humanidade a futebol. E nesse exato momento que a gente fala, não sei se o Federico e o Alexis querem saber disso, mas a TV Globo aqui no Brasil reprisa a final da Copa América de 2005, na qual a Argentina vencia o Brasil até os 45 minutos do segundo tempo, e o Brasil com o Adriano empatou o jogo, levou para os pênaltis e a gente venceu nos pênaltis essa final, né, uma das finais de mais doce lembrança para os brasileiros. Então, uma das tantas, né, porque uma coisa que os argentinos sabem fazer é jogar como nunca e perder como sempre. Um abraço aí para os torcedores do River Plate, né? Final da Libertadores passada também me dá essa permissão de falar isso. Perder como sempre. Essa é uma verdade dos mexicanos, mas eu já estou estendendo para os argentinos também. Bom, sobre tudo que a gente falou, né, falando sério aqui um pouco, eu acho que o nosso grande erro no Brasil foi tomar, como o Federico bem disse, né, em outros termos, foi tomar a democracia como feita, acabada e dada. E já estamos aí a minha geração, essa geração que está entre os 30 e 40 anos, o Flávio é um pouco mais novo, está aí com 20 e poucos, né, mas um dia ele chega lá, essa geração ela já perdeu contato, né, com o que foi viver durante a ditadura e o que foi viver e conviver com tios, com primos, ou mesmo com pais, né, parentes, familiares próximos que desapareceram ou foram presos e torturados por nenhum motivo. Né? Então, eu acho que o negacionismo e todo outro tipo de violência autoritária que a gente vem vivendo, seja por conta da própria Constituição autoritária dos nossos países sul-americanos, seja por conta dessa situação temporária, né, do coronavírus, se dá pela educação e pela conscientização, né? E eu acho que a gente precisa muito bater na tecla da educação formal feita em escolas, né, e uma educação para direitos humanos, que a Fundação Luiza Harabedian na Argentina entende muito bem, né, e dá oficinas de formação de educadores para trabalhar direitos humanos na escola, ou seja, a educação nesses espaços que a gente está aqui agora construindo, que é uma educação não formal, mas de divulgação para um público mais amplo e por ferramentas que têm uma abrangência maior do que uma sala de aula ou um auditório de uma universidade. Então, eu acho que a gente precisa estudar muito, muito, muito o nosso passado, as nossas formações históricas e a forma que as coisas aconteceram, que é só assim que a gente evita, ou pelo menos inibe, atentados à democracia, à liberdade individual e a qualquer outro tipo de coisa que a gente lutou tanto para conseguir e agora a gente vê perder de uma maneira muito fácil. Eu acho que foram anos, para não dizer décadas de luta por construção de democracia, milhares de vidas para anos, né, poucos anos, 4 anos de desperdício disso tudo. Então, eu parabenizo você, Flávio, a OAB e todos os envolvidos nesse projeto pela audácia, né, e pela motivação de fazer um programa assim, um espaço assim. Muchas gracias, Federico, Heitor, Alexis. Esta es la primera edición internacional del programa Falando en Liberdad. Y me gustaría decirles que fue muy bueno, me gustaría de hablar mucho con ustedes, mucho más horas. Vamos a hacerlo en Buenos Aires, Por favor. espero que luego. E também, agora passo para o português, gostaria de agradecer mais uma vez a Ordem dos Advogados do Brasil, não só ao Conselho Federal, mas
à seção de São Paulo. A ordem vem se mantendo firme nas suas convicções democráticas. Nosso presidente Fernando Santa Cruz, filho de desaparecidos na ditadura, e que vem lutando para manter a memória não só do seu pai, mas de todo o país. Também gostaria de agradecer ao Dr. Caio Augusto, presidente da seção São Paulo, que vem também mantendo esse laço democrático e abrindo esse espaço. Ao professor Jorge Bolsinhas, professor doutor Adriano Ferreira, que também viabilizam essa possibilidade. Este já foi mais um programa Falando em Liberdade, que discutiu memória, verdade, o genocídio armênio, a ditadura argentina e os direitos humanos. Muito obrigado a todos. Muchas gracias, Heitor, Fede, Alexis. Alexis, tenemos un encuentro luego. Vamos a hablar acerca de los pueblos indígenas. Hoy es el Día de los Pueblos Originarios en las Américas y también en Brasil, donde tenemos un verdadero genocidio. Muchas gracias a todos. Un gran abrazo fuerte.